Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy voy a explicar una película de ciencia ficción acción llamada Jumper. Spoilers a continuación. La película comienza en un pequeño pueblo rural de Michigan, donde David Rice, un adolescente promedio, vive con su padre abusivo, Will. La madre de David los abandonó cuando él tenía 5 años y desde entonces la relación entre padre e hijo no ha sido buena. Para el adolescente, la escuela es un escape de su hogar roto. No tiene muchos amigos, pero está enamorado en secreto de una de sus compañeras de clase, Millie Harris. Un día, después de la escuela, David le regala a Millie una bola de nieve con una réplica en miniatura de la Torre Eiffel dentro. A Millie, que sueña con viajar por el mundo, le encanta. Pero su tierno momento es interrumpido por el matón de la escuela, Mark, quien se burla de David por ser un tonto y arroja la bola de nieve al río Hurón congelado. Decidido a recuperarla, David camina hacia el globo a pesar de la advertencia de Millie. Justo cuando lo recoge, el hielo bajo sus pies se rompe inesperadamente y el pobre David cae al agua helada. La corriente lo arrastra lejos, pero de repente es succionado fuera del agua y aparece en una biblioteca pública cercana. Confundido y temblando, David decide ignorar lo que acaba de pasar y volver a casa. Allí su padre inmediatamente comienza a gritarle por llegar tarde, pero el adolescente no está de humor para discutir, así que corre a su habitación y se esconde en un rincón. Cuando su padre intenta entrar, David desaparece nuevamente y reaparece en la biblioteca. En ese momento comienza a darse cuenta de que tiene una habilidad anormal: la teletransportación. Decide poner a prueba su teoría concentrándose mucho y para su sorpresa logra regresar a su habitación. Al darse cuenta de que esta es su mejor oportunidad para escapar de su padre abusivo, David toma sus ahorros y huye para comenzar una nueva vida. Pero primero pasa por la casa de Millie para dejarle la bola de nieve, como una forma de decirle que está vivo y bien. Luego, David se muda a la ciudad, alquila una habitación en un motel y comienza a probar sus poderes. Las primeras veces termina estrellándose contra un árbol en un parque local, pero finalmente logra dominar su habilidad concentrándose en imágenes de los lugares a los que quiere ir. Su primera visita es al Empire State Building, donde tiene buenos recuerdos de su madre, Mary. Pasan las semanas y David se siente preparado para aprovechar al máximo sus poderes. Sabiendo que solo puede teletransportarse a lugares que pueda visualizar, visita un banco y echa un vistazo a la bóveda mientras finge ir al baño. Luego, por la noche, se teletransporta dentro de la bóveda y roba bolsas llenas de dinero. A la mañana siguiente, el banco descubre el robo y la policía se involucra en el caso. Un hombre misterioso llamado Roland aparece en el establecimiento diciendo que investigará el caso para la Agencia de Seguridad Nacional. Roland tiene experiencia en casos como este y sabe de la existencia de los jumpers, personas que pueden teletransportarse de un lugar a otro. Está seguro de que uno de ellos cometió el robo. La escena luego cambia a 8 años después. David está viviendo la mejor vida en un lujoso ático en Nueva York, lleno de objetos caros. Ahora es un adulto y tiene un control excepcional sobre sus poderes. Sus paredes están llenas de fotografías de lugares emblemáticos que le permiten teletransportarse fácilmente a cualquier parte del mundo. Una noche se teletransporta a Londres y entra en un pub local. Allí usa su habilidad para acercarse a una hermosa chica que está sentada sola en la barra. Sin embargo, su descuido es notado por otro jumper, Griffin O'Connor, quien también está en el pub. David no se da cuenta y se va tranquilamente con la chica. En otro lugar, Roland ha acorralado a un jumper en los bosques tropicales de Brasil. El joven intenta desaparecer, pero queda atrapado en una red de cables que lo electrocutan constantemente, impidiéndole teletransportarse. Roland se revela como un paladín, un miembro de un grupo de fanáticos religiosos que históricamente cazan a los jumpers, a quienes consideran abominaciones. Sin dudarlo, Roland mata al joven y segundos después recibe una llamada sobre una nueva pista en el caso del robo al banco. La escena vuelve a Nueva York, donde David regresa a su apartamento y, sorprendentemente, encuentra a Roland allí. El adolescente intenta echarlo, pero Roland lo golpea con un bastón especial que lo electrocuta con 1000 voltios, impidiendo que David se teletransporte más allá de unos pocos pies. Luego se produce una pelea y después de mucho esfuerzo, David logra teletransportarse a una habitación oculta en su pared, toma una bolsa de dinero en efectivo y desaparece. Sin embargo, Roland no está dispuesto a rendirse y envía a sus matones a todos los sitios de salto habituales de David. También encuentra una vieja foto de Millie en el armario, lo que le da una pista astuta. Mientras tanto, David aparece en su antigua habitación en Michigan. Después de un encuentro incómodo con su padre, va a la casa de Millie. Su madre le informa que Millie trabaja en el bar local al final de la calle. David se dirige allí, pero se siente como un cobarde al ver a su amor de la infancia. Intenta irse sin que nadie se dé cuenta.
pero se topa con un Mark adulto, quien lo reconoce inmediatamente y lo bombardea con preguntas. Millie se une a la conversación y revela que vio a David cuando llegó y estaba esperando que dijera algo. Esto pone celoso a Mark, quien trata de acercarse a ella, pero David lo golpea primero. Luego se produce una pelea que termina con ambos teletransportándose a la bóveda del banco que David había robado años atrás. David amenaza a Mark antes de dejarlo en la bóveda como castigo. Después, David regresa al bar y finalmente tiene una charla con Millie. Ella revela que abandonó sus sueños de viajar porque tuvo que enfrentar la realidad de tener un trabajo. David miente diciendo que es banquero e insinúa que gana mucho dinero. Luego la invita a ir con él a Roma, lo que ella acepta felizmente. Sin que ellos lo sepan, Griffin ha estado siguiendo las huellas de David y escucha su plan. Mientras tanto, Mark ha sido capturado por la policía bajo sospecha de robo. Roland llega a la estación de policía, haciéndose pasar por un agente de la CIA, e interroga a Mark, quien le explica todo sobre David y Millie. Roland se da cuenta de que ella es la misma chica cuya foto encontró en el armario de David y envía a sus hombres a investigar su paradero. Pronto se entera de que Millie ha partido hacia Roma y envía a sus hombres tras ella. 10 horas después, David y Millie llegan a Roma y se registran en un hotel lujoso. Luego disfrutan de la belleza de la ciudad, pero mientras deambulan por el Coliseo, David se topa inesperadamente con Griffin. Griffin revela que hay jumpers como ellos en todo el mundo y regaña a David por saltar descuidadamente, advirtiéndole que ha ganado la atención de la gente equivocada. De repente, un grupo de paladines entra al Coliseo y comienza a perseguirlos. David es electrocutado con una porra, pero Griffin, más experimentado, logra noquear a varios paladines antes de ayudar a David a recuperarse. Griffin explica que los paladines son una organización que caza jumpers antes de desaparecer nuevamente. David se teletransporta al escondite secreto de Griffin en los desiertos de Egipto, donde Griffin se enfurece porque David dejó a Millie sola. David reconoce su error y regresa al Coliseo, pero la policía ya está esperando y arresta a ambos. 8 horas después, David es interrogado por las autoridades italianas, pero es liberado por su madre, Mary, quien resulta ser el magistrado de la Embajada de Estados Unidos. Antes de que él pueda entender lo que está pasando, ella lo libera de sus esposas y le dice que huya. Ella le advierte que más paladines están en camino. Un David confundido intenta ir tras ella, pero un policía se interpone en su camino. Entonces se teletransporta a la sala de espera y le dice a Millie que simplemente lo dejaron ir después de la investigación exhaustiva. Ella no cree que pueda ser tan fácil, pero David le pide que confíe en él y la lleva al aeropuerto. Una vez allí, Millie exige una explicación, confundida por qué están huyendo si supuestamente todo está bien. Pero David no le da ninguna respuesta y solo dice que ya no pueden estar juntos. Sintiéndose traicionada, se sube al avión y se va sola a Michigan. Momentos después, David aparece en el escondite de Griffin y se entera de que este caza paladines para matarlos. Griffin revela que lo hace porque estos hombres malvados persiguen a los de su especie. Son tan malvados que si no pueden conseguir un jumper, atacarán a sus seres queridos. Al oír esto, David se preocupa por su padre, que está solo en casa, pero él sabe que Millie está a salvo por ahora, ya que está en un vuelo largo. En la siguiente escena, David se teletransporta a su antiguo hogar, solo para encontrar a su padre muerto en el suelo. Resulta que Roland ya le había hecho una visita. Esto devasta a David y finalmente se da cuenta de que sus acciones despreocupadas le han costado mucho. Pero no tiene tiempo para llorar, ya que debe atrapar a Roland antes de que Millie aterrice en los Estados Unidos. Un vengativo David se teletransporta de regreso al escondite de Griffin e intenta arrebatarle su diario, que contiene una investigación detallada sobre los paladines, incluido el que mató a su padre. Pero Griffin no lo deja y le explica que Roland es muy peligroso y que no debe tomarlo a la ligera. Sin otras opciones, David propone que formen equipo para derrotarlo. Al principio, Griffin se niega y dice que prefiere trabajar solo, pero cuando el novato sigue insistiendo, finalmente acepta. Después, ambos se teletransportan al aeropuerto de Michigan, pero es demasiado tarde. Millie ya aterrizó y se fue. Esto pone a David en estado de pánico y de inmediato salta al bar en el que ella solía trabajar. Pregunta por Millie y una camarera le revela que un hombre misterioso también la había estado buscando. David se da cuenta de que debe ser Roland y se teletransporta inmediatamente al apartamento de Millie. Afortunadamente la encuentra a salvo y trata de explicarle cómo apareció de repente en su apartamento, pero ella todavía está enojada por el incidente de Roma y no quiere verlo en absoluto. En ese momento llegan Roland y sus hombres, por lo que David rápidamente agarra a Millie y la lleva al escondite de Griffin.
Esto enfurece al experimentado saltador porque sabe que los paladines tienen una máquina que les permite abrir agujeros de gusano en la cicatriz dejada por los saltos. Desafortunadamente, Roland y sus hombres llegaron con la máquina y hicieron exactamente lo que Griffin temía. Mientras esperan que se abra el agujero de gusano, los chicos se esconden en una cueva secreta. Allí, David descubre accidentalmente que la investigación de Griffin incluye a su propia madre porque Mary también es una paladín. Justo cuando se gira para enfrentarse a su compañero Jumper, aparece Roland y captura inmediatamente a David con sus cables eléctricos. Él procede a matar al niño, pero Griffin logra cortar los cables con un lanzallamas. Luego se lanza contra Roland y lo empuja de regreso al agujero de gusano del que salió. Los dos continúan peleando en el apartamento de Millie en Michigan. Mientras tanto, una Millie confundida corta los cables para salvar a David, pero ella le hace prometer que la dejará en paz después de llevarla a casa. David acepta, pero también confiesa que ella ha sido su único amor desde que eran niños. Mientras ambos mantienen una conversación romántica, Griffin aparece de repente con la máquina de los paladines. Sin embargo, Roland usa la cicatriz del salto para lanzar un gancho que captura a Millie. Luego la arrastra de regreso al apartamento justo antes de que la cicatriz se cierre. Después de este incidente, Griffin comienza a preparar una bomba controlada a distancia para llevarla al apartamento. Él planea matar a todos los paladines de una vez por todas, sin importarle si Millie también muere en el proceso. No dispuesto a perder a su amante, David de repente se teletransporta con la bomba y la deja caer en el Coliseo. Griffin lo sigue inmediatamente y ambos comienzan a pelear por el detonador. Se teletransportan por todo el mundo y finalmente llegan a un campo de batalla en Chechenia. Ignorando la guerra que los rodea, Griffin recupera el detonador. Pero en ese momento, David salta sobre él y lo empuja contra un pilono con mucha corriente. Esto mantiene al veterano saltador atrapado por un tiempo. Después de su victoria, David se teletransporta al apartamento de Millie y la encuentra atada a la pared. Él tontamente se apresura a rescatarla, pero Roland lo ataca con una porra eléctrica. Luego, el paladín lo ata encima de Millie usando cables eléctricos separados para sus extremidades. Roland cree que la corriente que corre por los cables será suficiente para evitar que David escape. En este momento crítico, Millie se disculpa por haber juzgado mal todo y confiesa su amor por David. Esto le brinda el apoyo que necesita para llevar sus poderes al siguiente nivel. De repente, toda la habitación desaparece del edificio y se teletransporta al medio del río Hurón. David se siente mareado bajo el agua, por lo que Millie nada para salvarlo. Ella lo besa apasionadamente, lo que es suficiente para que David los teletransporte a la antigua biblioteca. Roland logra nadar hacia la cicatriz del salto y también aparece en la biblioteca, pero segundos después, David se lanza hacia él y ambos desaparecen del lugar. Cuando la escena cambia, los dos enemigos están en una cueva justo en el medio del Gran Cañón. David señala que es una buena persona porque podrían haber dejado a Roland con tiburones en algún océano. Luego desaparece dejando al paladín en la cueva remota. Muchos días después, David sigue algunas pistas sobre su madre y finalmente se reúne con ella en una zona nevada. Él exige respuestas sobre lo que está pasando, a lo que Mary admite que lo dejó porque sabía de sus poderes. Ella también explica que ama a David, pero que lo único que puede ofrecerle es una ventaja. Al oír esto, David se da cuenta de que su madre está con el enemigo, por lo que se aparta de allí. Luego se encuentra con Millie y los dos se teletransportan a un lugar más cálido. Gracias por ver.